Los mexicanos nos debemos a México y a nuestros hermanos mexicanos, a nadie más. Debemos estar orgullosos de lo que somos y de lo que a pesar de las adversidades históricas hemos logrado. México ha sido desde la consumación de la Revolución Mexicana un país de progreso y se ha mantenido de esa manera a lo largo de 2 siglos, salvo muy excepcionales periodos. Hoy los mexicanos vivimos una etapa de consolidación democrática y la mayor prueba de ello es la más reciente transición del Poder Ejecutivo Federal, en la que luego de 12 años de ser oposición, el Partido Revolucionario Institucional recupera su titularidad. El proceso no ha sido sencillo y durante varias décadas fue sumamente criticada la permanencia del mismo partido político en el poder. Hoy, después de 12 años de haber sido oposición, el regreso de nuestro partido nos hace percatarnos de que la ciudadanía en realidad buscó un cambio para buscar mejorar. Pero al darse cuenta de la ausencia del progreso que sí se había venido dando desde la consumación de la Revolución Mexicana, optaron por volver a buscar el progreso con ayuda del gobierno. El mejor ejemplo de lo anterior es el crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio de los gobiernos emanados del PRI, rondó entre los 5 y 6 puntos porcentuales, a excepción del periodo de Miguel de la Madrid Hurtado. Por su parte, de los 2 gobiernos emanados de Acción Nacional, el promedio fue de 2.03%, cuando es conocido por todos que para tener cierta estabilidad económica, México necesita crecer 6 puntos porcentuales al año. Este progreso constante, ya definido y reconocido en nuestro sistema democrático, comienza sin duda cuando el entonces presidente, el general Plutarco Elías Calles, dio este importante paso adelante en la vida democrática del país, al considerar que era necesario que México dejara de ser un país de caudillos para pasar a ser una nación de instituciones. Es así como el 4 de marzo de 1929 nace el Partido Nacional Revolucionario. Es así que el Partido Nacional Revolucionario, un partido político de corrientes y sectores agrupados con fuerza política distintas pero afines, provenientes del movimiento que dio nacimiento a la Revolución Mexicana, cuyo primer gran acierto fue la elección de Pascual Ortiz Rubio para concluir el primer periodo presidencial constitucional, mismo que Álvaro Obregón no pudo concluir en virtud de su súbito fallecimiento pasada el proceso electoral de 1928. En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río considera necesario modificar nuevamente el esquema que integra el Partido Nacional Revolucionario para pasar a ser una propuesta política de carácter corporativista, organizándolo en sectores ya definidos que serían quienes integrarían el Partido de la Revolución Mexicana, reconociendo en sus estatutos la integración de este por los sectores obrero, popular, campesino y militar, sentando con ello las bases para el partido que conocemos al día de hoy. Finalmente, el 18 de enero de 1946 se reunió una convención del Partido de la Revolución Mexicana en la cual se tomó la decisión de desaparecer para, en un acto de disciplina burocrática y política significativo y ejemplar, dar paso a la fundación del Partido Revolucionario Institucional, desapareciendo al militar de los sectores que lo integran, quedando representados los sectores por la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el sector popular, y la Confederación Nacional Campesina, el sector campesino. Con todo esto, se establece asimismo el nuevo lema del partido que nos rige hasta hoy: democracia y justicia social. Un ejemplo del progreso que buscaban estos primeros gobiernos constitucionales y democráticos para garantizar el progreso del país es sin duda el decreto por medio del cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río declara expropiado el dominio de empresas tanto extranjeras como nacionales que fueron condenadas a implementar mejores condiciones de trabajo, mismas que se negaron a acatar el laudo proporcionado, aun con la rectificación del mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que acarreó como consecuencia inevitable la suspensión total de cada actividad que realizaran los mismos dentro de la industria petrolera, con lo que resultó necesaria la intervención del poder público para procurar la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petroleros. El siguiente sexenio, con Manuel Ávila Camacho a la cabeza, fue también de gran trascendencia, pues el desarrollo nacional en diversos ámbitos incluso se le conoció como el milagro mexicano, pues fue la pauta para la formación de una nación moderna e industrializada. Así, en este periodo, México tuvo una notable estabilidad política y un muy constante crecimiento económico, pues en
1940 y 1945, México creció a un ritmo de 7.3% anual en su Producto Interno Bruto, porcentaje nunca más alcanzado en la etapa posrevolucionaria. Pues cabe mencionar también que en el sexenio inmediato posterior, con Miguel Alemán Valdés, implementando una política económica similar a la de su predecesor, consiguió un nada despreciable promedio anual 5.7 entre los años 1947 y 1952. Más adelante, en el año de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, en el marco del 21 aniversario del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que dio origen al Instituto de Servicios y Seguridad Social de Trabajadores del Estado, que hoy conocemos como ISSSTE. Al respecto, el presidente manifestó: la única forma de lograr una eficaz protección social es establecer obligatoriamente la inclusión de todos los servidores públicos en los beneficios de la ley, pues de otra manera no se protegería a los grupos económicamente más débiles y que más requieren de estos servicios que se implementan. En el año de 1970, con la finalidad de contrarrestar la escasa vivienda, se creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Así, en su artículo 123 constitucional, se establece que toda empresa estará obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que deberán cobrar rentas que no excedan del 0,5% mensual del valor catastral de las fincas. Con ello, los trabajadores estuvieron en aptitud de adquirir viviendas dignas, mismas que podrían pagar mediante aportaciones mínimas descontadas de su salario. Debemos reconocer, sin embargo, que no todo fue miel sobre hojuelas, pues los sistemas económicos son cíclicos y en la década de los 70 se presentó un fenómeno que se venía arrastrando desde los años 50, cuando la tasa de producción agrícola comenzó a disminuir debido a la reducción de la inversión en este rubro, y los campesinos se vieron obligados a comenzar a emigrar a los centros urbanos, con lo que, así como bajos salarios, entre otros factores, lo que provocó un estancamiento y una posterior caída en la economía mexicana. Otra cuestión de gran trascendencia fue la nacionalización de la banca, misma que se realizó en 1982 con una exposición de motivos sumamente congruente, con lo que se expropiaron las propiedades de los institutos de crédito privadas a las que se les haya otorgado concesión para la prestación de servicios públicos de banca de crédito. En la década de los 90, el Instituto Federal Electoral sufrió una gran transformación para un mejor desarrollo democrático y legitimación de los procesos electorales, pues en 1993 se le otorgan, entre otras facultades, declarar la validez de las elecciones a diputados y senadores, expedir constancias de mayoría a los ganadores de estos cargos y establecer los topes de campaña. Un año más tarde, se incluye en la figura del consejero ciudadano y en 1996 se declara al IFE como un organismo electoral autónomo, estableciendo y garantizando dicha autonomía en el artículo 41 de nuestra Constitución Política. En el año 2000, como todos sabemos, llega al poder Vicente Fox Quesada, representando al Partido Acción Nacional, y en 2006 es electo presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por el mismo partido político. Debemos admitir que durante estos 12 años la economía mexicana no tuvo avances trascendentes, la seguridad pública decreció en una manera significativa y la ciudadanía reconoció, aunque tenía sus fallas, los gobiernos priistas habían sido de avance y progreso, lo que se vio reflejado en los resultados electorales del 2012, mediante los cuales regresa el PRI al poder con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Por lo anterior, consideramos y estamos seguros que México va por buen camino y debemos mantenerlo recorriendo. Los resultados no pueden ser inmediatos, pero el paso adelante ya se dio y debemos seguir en ese sentido haciendo lo propio, para la edificación del México que todos buscamos. Lo realizado por los gobiernos emanados del revolucionario institucional son la mejor prueba de lo que le conviene al país. Y es nuestra obligación, en defensa y actuando congruentemente a nuestros ideales revolucionarios, el convencer de ello a la ciudadanía, así como hacer palpables los resultados que esperan, pudiendo estar seguros de que con ello garantizaremos la permanencia para poder seguir sirviendo al país. Vamos por un mejor México.